El último juego. Mi nombre es Elías, o lo que queda de él. Durante 3 décadas, mis manos moldearon los sueños, o lo que parecían ser sueños, de millones de niños. Fui el demiurgo de Ensueño Corp, la fábrica de juguetes más grande y para la más aclamada del mundo. Mis creaciones no eran simples artefactos de plástico o tela, eran vasos, recipientes, catalizadores de una influencia más antigua. Cada diseño, cada matriz cromática, cada mecanismo intrincado, nacía de un susurro gélido en la penumbra de mi taller, una voz que yo, en mi soberbia ciega, tildaba de inspiración. La humanidad aplaudió mi genio, mi macabra habilidad de desenterrar los anhelos más profundos y a menudo más retorcidos del corazón infantil. Pero la verdad es un abismo sin fondo. La voz no era mía, permanecía a algo ancestral y paciente, una entidad que me encontró en el fango de mi soledad y desesperación, ofreciéndome un reino a cambio de un lienzo. La psique virgen de los niños me prometió un legado más allá del tiempo, y yo, un hombre hambriento de trascendencia, abracé su oferta sin vislumbrar el precio, la propia existencia. La entidad que me susurraba nunca pronunció un nombre audible, pero mis delirios creativos, entre bocetos manchados y prototipos aberrantes, vislumbraban fragmentos de códices prohibidos, de grimorios que deberían haber permanecido sellados en la oscuridad de eones. En sus símbolos retorcidos reconocí su esencia. Lo llamaban Baal, el rey de las 1000 máscaras, una entidad de una jerarquía tan abismal que la mera mención de su nombre rasga el tejido de la realidad, un maestro de la subversión, el artífice de la discordia. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de mis juguetes se reveló ante mí. El gato, Risoni, cuya sonrisa era una mueca antinaturalmente ancha, un eco obsceno de las fauces de una bestia primigenia. La muñeca, Dulce Lágrima, programada para exudar una sustancia negra y viscosa si la dejaban en la penumbra total, un lamento de alquitrán. Eran perversiones sutiles, diseños que coqueteaban con lo grotesco, camuflados bajo una estética vanguardista que los padres, en su ignorancia, adoraban. Baal me guiaba, no solo para entretener, sino para erosionar la frágil barrera entre la inocencia y una curiosidad mórbida, preparando el terreno psíquico para la inminente ciega. Cada risa infantil, desatada por uno de mis engendros, resonaba como una campana en su dimensión, un ladrido más en el puente que yo, cegado, construía para su advenimiento. Nuestro pacto no fue rubricado con sangre sobre un pergamino maldito, sino en el éter helado del plano astral. En mis sueños vagaba en un taller infinito, una réplica distorsionada del mío, pero forjado, con sombras palpitantes y ecos disonantes. Allí, Baal se manifestaba, no como la quimera cornuda de los mitos, sino como una silueta de pura negrura, un vacío con la forma de un hombre que absorbía toda luz, toda esperanza. Su voz no vibraba en mis oídos, sino que se incrustaba directamente en la sustancia de mi conciencia. Me mostró visiones de un mundo unificado bajo una sola y terrible voluntad, un orden sin caos aparente, porque el caos sería la nueva y eterna ley. Me susurró la futilidad de la humanidad, una sinfonía desafinada, y me convenció de que solo a través del gran reinicio, un sacrificio masivo, podría gestarse una nueva y perfecta disonancia. El silencio de esa purga serían los niños, los seres más puros, cuya energía, debidamente canalizada, era la única fuerza, lo suficientemente potente para desgarrar el velo entre las dimensiones. Yo sería el arquitecto de ese instrumento, y mi recompensa, ser el testigo, ser el último testigo, el único superviviente de la creación de un nuevo y espantoso mundo. El plan final cristalizó con el diseño de nuestro último y más insidioso éxito.
Nébula. Era un juguete engañosamente simple, una pequeña esfera iridiscente, capaz de responder a la voz y al tacto, proyectando constelaciones personalizadas en el techo de cualquier habitación, pero su verdadera función era la de un conducto, un portal latente, en el corazón de cada nébula, grabado en un nivel microscópico, más allá de la percepción humana, residía un sigilo de Baal, un símbolo arcaico, una llave para desatar lo inenarrable. El juguete fue un éxito sin precedentes, lanzado para la Navidad del 2030. Pulverizó todos los récords de ventas. Los padres formaban filas de días, se peleaban por conseguirlo. Creían que era una herramienta educativa, una forma poética de que sus hijos explorarán el universo. No sabían que estaban entregando el universo a un nuevo y antiguo dueño. Yo supervisé cada detalle, asegurándome de que el sigilo fuera perfecto, sintiendo la energía gélida de Baal vibrar en cada unidad que salía de la línea de producción, como un corazón latiendo en el abismo. 24 de diciembre del 2030. El mundo contenía la respiración, no por la anticipación festiva, sino por la imperceptible opresión que se cernía. Los millones de hogares, bajo la luz moribunda de árboles de Navidad, las cajas de Nébula aguardaban ser abiertas. Como crisálidas de un horror latente, yo me atrincheré en mi taller. La voz de Baal ya no era un susurro distante, sino un coro triunfal, una sinfonía disonante que resonaba en cada fibra de mi ser. Me mostraba visiones caleidoscópicas de lo que estaba a punto de desatarse, un planeta entero transfigurado en un altar. Sentía la red de energía que habíamos tejido, cada nébula conectada a otra, formando una telaraña psíquica que envolvía el globo, un sudario para la humanidad, la dualidad humana. Me susurraba Baal, esa poética construcción de moralidad y reglas sería aplastada por la sombra, el instinto primigenio, el caos puro que yace latente en el corazón de toda criatura, y los niños, en su pureza impoluta, serían los heraldos perfectos de esa sombra. La medianoche llegó. Las campanas de las iglesias y los relojes del mundo anunciaron no un nacimiento de una nueva era, sino el de una extinción. En ese instante preciso, sentí un pulso, un latido sincronizado que emanó de cada nébula en el planeta. El sigilo se había activado. No hubo una explosión, ni un grito que rasgara la noche, sino un silencio repentino, un vacío que se tragó el mundo. En mi mente, Baal me concedió la visión a través de los ojos de nuestra creación. Vi a un niño en Tokio que miraba la esfera iridiscente, sus ojos vacíos, reflejando constelaciones que ahora parecían agujeros negros. Vi a una niña en Londres que se levantaba de su cama con una calma antinatural, sus movimientos robóticos. De sus labios entreabiertos no salía sonido, sino una leve neblina oscura, como un aliento de una tumba abierta. El mensaje psíquico había sido entregado, un único y simple mandato, resonando en cada mente infantil. Liberen la sombra, abran el camino. Lo que siguió no fue un frenesí de violencia salvaje, sino algo infinitamente más perturbador. Fue metódico, calmado, casi ritualista. Los niños, con la inocencia arrancada de sus rostros como una piel, se movieron por sus casas, no gritaban, no corrían, simplemente actuaban. Usaban los objetos a su alrededor, cualquier cosa que pudiera servir, para poder ejecutar lo que pensaban. La sorpresa, el shock insoportable de ver a tu propio hijo, a tu pequeño, mirándote con ojos que no eran los suyos, paralizaba a los padres, a los abuelos, a los hermanos mayores. No era la furia de un monstruo, era la eficiencia gélida de un cirujano. Cada acto, cada sacrificio, no estaba impulsado por el odio, sino por un propósito superior que ellos ahora entendían perfectamente. La energía liberada en esos momentos de traición y horror supremo era exquisita, pura, un néctar para lo que venía. La energía de millones de sacrificios simultáneos, canalizada a través de la red de Nébula, convergió en un épico punto, no en un lugar físico de la Tierra, sino en el tejido mismo de la realidad. Sobre los cielos de cada ciudad, el velo comenzó a rasgarse. No era un portal de fuego, como en las fantasías pueriles, sino una herida en el firmamento, una grieta de negrura absoluta que no reflejaba las estrellas,
sino que las devoraba una a una. De esa herida comenzó a supurar la esencia del reino de Baal. El aire se volvió espeso, denso, con un olor a ozono, a polvo de estrellas moribundas y a un miedo tan antiguo que congelaba la sangre. Las leyes de la física comenzaron a protestar, a doblarse, a quebrarse. Los colores se desvanecían, como si el mundo estuviera siendo drenado de su propia vitalidad. El fin no era una explosión catacíclica, era un lento y silencioso desangramiento de la realidad. Desde la grieta descendieron. Su ejército no era de demonios con cuernos y tridentes, era de formas imposibles, geometrías que herían la vista y la mente. Seres forjados de la misma oscuridad de su rey se movían con una gracia silenciosa, expandiéndose por la tierra, no para destruir con furia, sino para reclamar lo que ahora era suyo, por derecho de conquista. No necesitaban luchar, la humanidad ya estaba rota, arrodillada por el horror infligido de sus propios hijos. Ahora cáscaras vacías, los niños, su tarea cumplida, se quedaron quietos, como estatuas de sal, con las nebulosas obscuras todavía emanando de sus bocas, anclando el nuevo orden en su lugar. Eran los pilares vivientes de la nueva catedral del miedo, sus almas ahora parte de la marea. Y yo lo presencié todo desde mi taller. Baal cumplió su promesa, no me tocaron, era intocable, el arquitecto sagrado del nuevo apocalipsis. Me concedió el don de verlo todo, de ser el único testigo consciente de la transmutación, pero no sentí triunfo, ni siquiera sentí el terror que veía en los rostros de mis víctimas moribundas. Sentí un vacío absoluto. La dualidad, la lucha que me había definido, que define a la humanidad, se había resuelto, y el resultado no era la paz, ni siquiera un orden tiránico, era la nada, la ausencia. La sombra había devorado a la luz, y en el proceso se había extinguido a sí misma, porque la sombra no puede existir sin algo que proyecte una luz. Sin su contraste, la propia oscuridad se consume. En mi taller, ahora un santuario de desolación en medio del silencio mortífero del mundo, me acerqué a un espejo empañado. Vi mi rostro, envejecido no por los años, sino por el peso de un cosmos y la putrefacción de mi alma, y por primera vez en 30 años me hice la pregunta que debí haberme hecho en aquel entonces: ¿quién era realmente Baal? ¿Era en verdad una entidad externa, un demonio de un libro antiguo? ¿O fue siempre algo más, una manifestación, la personificación de la sombra colectiva de la humanidad, esa parte de nosotros que anhela el silencio y el fin de la lucha, el regreso al caos primordial de donde supuestamente venimos? ¿Fui yo su marioneta ciega, o fui yo quien en mi propia desesperación y anhelo de dejar una marca inmortal, le di forma y nombre a la oscuridad que ya habitaba latente dentro de mí, dentro de todos nosotros? ¿Quién manipula a quién cuando la creación y el creador nacen del mismo deseo insaciable de la trascendencia? El mundo ahora le pertenece a Baal y su legión silente. La humanidad es un recuerdo borroso, y yo estoy aquí, el último hombre, en mi taller, rodeado de los fantasmas de mis creaciones y mis crímenes. Sobre mi mesa de trabajo descansa una última pieza de arcilla sin moldear, fría al tacto. La voz en mi cabeza ha cesado. Ya no hay susurros, no hay directrices, solo un silencio infinito que pesa como la eternidad. Tomo la arcilla entre mis manos. Son las mismas manos que construyeron el apocalipsis, que trajeron el fin. Y una idea, esta vez genuinamente mía, puramente mía en su aberración, comienza a tomar forma. Una idea aterradora. Si la dualidad es la ley fundamental, si la sombra no puede extinguirse sin la luz, entonces, en este nuevo mundo de oscuridad absoluta, ¿qué nueva forma podría tomar la conciencia para nacer de nuevo? Mis manos comienzan a moverse, a dar forma a un nuevo juguete. No sé qué será, no sé para quién es, solo sé que en un universo gobernado por un dios del caos, el acto más subversivo, el acto más aterrador, es volver a crear. El relato de Elías, el arquitecto de la perdición, se desvanece en el eco de un mundo silente. Su último juego
concebido en la soledad de su taller y nutrido por la promesa de un legado eterno, culminó no en la gloria, sino en la aniquilación de todo lo conocido. Este descenso a la locura, donde la inocencia infantil fue retorcida hasta convertirse en el arma definitiva, nos recuerda las palabras de Edgar Allan Poe: todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño. Elías, en su arrogancia, creyó dominar la oscuridad, pero en realidad fue su títere más devoto. Su pacto con Baal, esa entidad ancestral y ambigua, desdibujó la línea entre el creador y la creación, entre la víctima y el verdugo. Al final, solo quedó un vacío, un silencio cósmico donde la sombra, al consumir la luz, se consumió a sí misma, dejando un horror puro y absoluto. Y en ese silencio, esa última pieza de arcilla, moldeada por las manos que orquestaron el fin, es la promesa más aterradora de todas, la posibilidad de que, incluso en el abismo, la oscuridad siempre encuentre una nueva forma de manifestarse, un ciclo infernal que no tiene fin. Yo fui Fer du L'Homme, el vigía de las sombras ancestrales. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, denle like, compartan este eco de la noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.